Con todo respeto y con toda humildad lo quiero decir. El problema es la corrupción que ha corroído Carabineros. Fíjense bien, usted, senador, usted viene de Puente Alto. Puente Alto tiene un problema con el narcotráfico terrible. Tremendo. O sea, Puente Alto tiene, aparte de tener esas poblaciones con gente hacinada, en casa que vienen, además, gente que trajeron de erradicaciones. Todos lados. Y erradicaciones masivas que fueron de una cosa Tremenda. terrible, porque nadie ha escrito esa historia. Nadie ha escrito esa historia. Y es una historia de verdad estremecedora de cómo erradicaron a las poblaciones porque no querían la pobreza instalada dentro de la ciudad. Bueno, fíjense bien, voy a dar un dato reciente. Contraloría de la República, que es la institución seria, reclamó ahora, en septiembre, a Carabineros, que devolviera 1.620 millones de pesos del Plan Nacional contra el Narcotráfico, que no utilizó y no saben dónde está. ¿Qué plata está desaparecida? Presupuesto claro. no ejecutado. Eso aparte del Paco Gate. No, Sí, Espérate. el Paco, yo no quiero llamarlo Paco Gay, ¿ya? Porque me parece que así contribuimos a farandulizar cosas que son muy graves. Ese es un fraude gigantesco a las platas de Carabineros hecho por los altos oficiales para enriquecerse. 28.000 a ir al millones de casino. Va en 29.000 Claro. ahora, va en 29.000 y empezó con 600 millones de pesos. En 2,5 millones ha habido 2 altos mandos y medio que han salido de Carabineros por culpa de la corrupción. Ya sea por, y cuando digo corrupción, tiene que ver con lo que estamos hablando. Tiene que ver con el fraude gigantesco a Carabineros, tiene que ver con la operación Huracán, que fue montar un sistema, ¿no es cierto?, de pruebas falsas que le inyectaron en los celulares de comuneros mapuche, con lo cual se encarceló a 8 comuneros mapuche que estarían presos. Y si no fuera, y aquí quiero decir, no porque hubo una investigación brillante policial, sino porque, y aquí vienen las cosas increíbles, el jefe de la inteligencia policial de la Araucanía y el jefe del Ministerio Público de la Araucanía se disputaron la misma mujer. Y como se disputaron la misma mujer, Ahí entraron partió en el colisión los Ella amigos. habló. exacto. No habló ella. Se grabaron, se siguieron. Exacto. Y eso se filtró. O sea, se repitió el problema de Adán y Eva. Si nosotros no, si no es por esa Es disputa salvaje. por una mujer en la Araucanía entre el Ministerio Público y inteligencia de la Carabineros, esos 8 comuneros mapuches seguirían inocentes, seguirían presos. Y no sabemos cuántos más fueron encarcelados así. Esa operación significó el desmantelamiento de inteligencia. No nos olvidemos que está Gonzalo Blu todavía, está con prisión. Todo el equipo de inteligencia desmantelado, inteligencia de Carabineros. Que hoy Es día sería fundamental. fundamental. Que sería fundamental. Pero es que ahí la pregunta Y que yo hago. entonces, y agrego, Sí. no hay, en la investigación que nosotros hicimos, no hay ninguna, entiendan bien, no hay ninguna compartimento de Carabineros en compra de uniformes, compra de armamento, compra de lo que tú quieras, alimentos, que no esté con corrupción. Aquí te quiero preguntar una cosa, Mónica, y quiero integrar también al senador. Lo conversaba ayer en mi casa. Creo que todos estos sucesos que se han sido destapados y que tienen que ver con un desprestigio profundo de la institución, porque hay que decirlo que así es, cuestionada desde todo punto de vista, usted entonces también dice que desde ahí lo que ha fallado fundamentalmente, más allá del desprestigio, es que no tenemos inteligencia policial. Porque a mí me llama profundamente la atención que todos estos eventos todavía no tengan una respuesta ni tampoco una contención. Porque la gente que hoy día se levanta y prende la televisión, lo que ve es que es un país que se está quemando, es un país que se está destruyendo. ¿Cómo hasta el momento, después de casi 40 días, aún nos vemos con el foco? ¿De dónde proviene todo este vandalismo? ¿De dónde Después, por proviene? ejemplo, en Francia con los chalecos amarillos, los gilets jaunes. Ujú. Bueno, inteligencia policial francesa, la inteligencia de la seguridad nacional, que es un departamento con gente que respeta los derechos humanos. Ujú. Bueno, descubrió que había un contingente de casseurs, rompedores de todo, que llegaban desde distintos países Con ese objetivo. con ese objetivo, que no era ni Destruir. reivindicación social. Eso está pasando ahora. Porque, no, como dice Andrea, muy bien, aquí se está colocando una disyuntiva. En todas las democracias existe el legítimo derecho a reivindicar.
buenos días. Existe el legítimo derecho. Pero aquí se está colocando una disyuntiva falsa, producto de que, de verdad, estamos con un vacío de inteligencia y de mando horroroso. Yo no sé, en estas mismas horas hay angustia en numerosos sectores de este país. Pero además el presidente Macron tuvo una actitud que uno debería también destacar. O sea, el presidente Macron tomó primero el control de la agenda social, reconoció la falencia, reconoció los la problemas. invitó al Palacio de Elicio a una serie de líderes. O sea, en ese sentido hubo una dinámica también distinta desde el principio. Claro, pero hay un tema, Perdona, aquí hay una senador. cosa que yo quisiera apuntar al senador y luego le voy a dar palabra a Begoña porque está levantando el dedito. Bienvenido a Pablo Vidal, diputado Pablo Vidal, muy amigo de Hola, la casa. Pablo, buenos días. Se ha hecho aquí una, no sé si es imputación, pero se hace un diagnóstico que tiene que ver con el narcotráfico, la presencia del narcotráfico, que es una teoría que anda así, media entre No, media. no es teoría. Ok, está confirmado. Son hechos Sí, ciertos. Ya, entonces, senador, usted viene como alcalde y también representativo de una comuna de las más populares de Santiago. ¿Usted piensa que esto del narcotráfico es parte de lo que está sucediendo hoy día como consecuencia de, dejando al lado la agenda social insuficiente que ha sido presentada desde hace mucho tiempo? ¿Qué pasa con el narcotráfico hoy? A ver, mire, primero yo creo... La Lo que señora usted Mónica quiera. tiene razón en lo Pero que no, dice. para tratar de después responderme la pregunta. No, sí. Lo que pasa es que la señora Mónica tiene razón, pero ojo que esa corrupción está en los altos mandos, no en los paguitos de la calle. Exactamente. Que son los que están pagando la cuenta. Y por eso que Ya. yo hice el Por énfasis. eso. Y eso es verdad que descabezó inteligencia y todo lo que es estrategia. Estamos en el peor de los mundos. Ese es un tema. Y eso nos tiene que hacer pensar que no puede haber ninguna institución más en Chile que se maneje sola. Tienen que haber siempre controles externos, porque si no, todos tienen la tentación de la corrupción. En el caso de lo que ha pasado, es una opinión muy personal, esto ha sido procesos. Y el problema fue de que le ha costado mucho al presidente y a las personas que están a su alrededor de entender lo que pasó. El primer día viernes, ¿no es cierto?, todos salen a la calle con cacerolas. Cuando se dan cuenta algunos malandrines, y sobre todo parte del mundo anarco, ¿no es cierto?, porque esto no venía de afuera. En Puente Alto quemaron Puente Alto y la Florida, los metros, puros jóvenes dirigidos por 1 o 2 anarcos, con videojuegos y esa cuestión, pero y no cuestan hacerlo. Esa es la primera etapa. Y era porque, oye, se aprovecharon, está la caga en Chile, están todos reclamando. La segunda etapa es cuando el presidente habla de la guerra. Resulta que ¿qué significa para la gente guerra? No tener comida, por lo tanto todos se fueron a los supermercados, los supermercados estaban cerrados. Ahí entraron recién los narcos, que eran los que entraban a romper y después se iban. Y eso es lo que estaban haciendo. Y esa fue una etapa porque los narcos tienen controlado parte importante de este país. Y eso es una cuestión evidente. Y eso es lo que no se ha y ahora reconocido. estamos en una tercera etapa. Una tercera etapa, que son los saqueos de los narcos y la destrucción, otros personajes que están en contra del sistema. Entonces ya no es la gente que está protestando. Y esto es lo que hay que encapsular. Senador. Porque los narcos, ¿dónde se aprovechan? Porque a los narcos tampoco, ojo, los narcos no les conviene que el país se caiga, porque si no, no tienen clientes. Porque la droga se paga. Lo que ellos en la primera Control etapa... territorial. Eso. Al principio lo que les interesa es tomarse un territorio, nada más. Pero no que queden todos sin pega ni todo destruido, porque ¿quién les va a comprar droga? Por eso que esta etapa, ellos ya no están en esa etapa, porque no quieren que se vaya al hoyo todo, porque si no, no tienen clientes. Ahora estamos en lo que vimos, lo que yo vi ayer. Chiquillos que no tienen nada que perder, Exacto. porque no trabajan, no tienen oportunidades, No estudian. No tienen y ni una están esperanza, acostumbrados a pasar balas y cuestiones y Senador. no le tienen miedo a los carabineros. Están acostumbrados, porque explique eso, están acostumbrados por a el- vivir en en medio violencia. de la violencia, violencia. y de la tierra. Es el único lenguaje que Entonces, conocen. súper entretenido. Imagínense, bueno, esos cabros, lo más entretenido que hay. Senador, Ir a pero peñasquear una comisaría. Cuando hablamos del tema de narcotráfico, porque me parece que tenemos que detenernos un Y ratito en eso, microtráfico. creo. no Cuando hablamos narco. de narcotráfico, porque al final lo que estamos viendo, si hablamos de carabineros y hablamos de otras cosas, es pura tierra que teníamos bajo la alfombra y que nos veníamos haciendo los lesos hace mucho tiempo. Hace muchos años. Hace muchos años. Entonces ahora como que algunos se sorprenden de esto cuando en realidad esto era evidente y visible desde hace mucho tiempo y como país no nos hicimos cargo. El tema de narcotráfico no es un tema nuevo, es un tema que desde hace rato está absolutamente metido en algunos lugares, que tiene controlado territorialmente, como dice Mónica, algunos sectores desde hace años,
pero parecía que no nos importaba tanto porque no llegaba a otros sectores A de la donde yo capital, vivo. ¿no? Entonces, en verdad, cuando veíamos a la gente de La Legua que le llegaban los balazos en la ventana cuando tiene a sus hijos durmiendo y la respuesta del Estado era ir a ponerle unas láminas de metal en vez de solucionar el tema de fondo, o sea, era el sillón de Donoto, la respuesta que se le daba de parte del Estado, era entregarse al control de los narcos en esos lugares, Pero- era rendirse. Pero eso... El tema es cómo no nos hicimos cargo y qué costos estamos pagando ahora. Pero En San eso es- Ramón, pero- en Lo Espejo, pero en La todos lugares. Pintana, en Quilicura, En perdón. todo, Entonces Chile. yo tengo el deber de preguntarme, porque hay que preguntarse con datos concretos. ¿Por qué Carabineros no usó 1.620 millones de combate del Exacto. narcotráfico? ¿Por qué? Si era una prioridad de seguridad. Estamos viendo ¿Y que tú el tienes esa narcotráfico es un peligro número 1 en la alerta roja de este país, ¿Y tú tienes un diagnóstico del por qué no? por corrupción. Hay dos temas ahí. Porque nos hemos hecho los tontos con la corrupción de Carabineros desde hace mucho Demasiado tiempo. tiempo. Ustedes Y cuando saben- una institución como Carabineros está carcomida por la corrupción, ocurre lo que está pasando. ¿Qué pasa? Deja a los narcos actuar. Los oficiales de abajo o los suboficiales ven que los oficiales de arriba han robado todo para darse viaje, para comprarse parcela, para ir al casino, que sus mujeres se compren anillos de brillante. ¿Y ellos nada? Ellos tienen que además servirles las comidas, porque, ojo, aquí hay otra corrupción de la que no se habla. El capitán de la comisaría que le obliga al suboficial a ir a servir de mozo a sus comidas, a cavarle el hoyo de la piscina que se Exacto. quiere hacer en su Hacerle casa. el jardín, sin pintarle la pagarle horas casa. extras. Que sea jardinero, que le cuida a los hijos, que le lleve a la mujer y a los hijos al consultorio, al hospital, a la clínica, a la clase de danza. Es decir, nos hemos hecho los tontos con un nivel de corrupción que nos estalla hoy día, porque la verdad es que sin inteligencia, sin Carabineros con convicción de que están para resguardar, ¿no? Hay violaciones a los derechos humanos. Porque, claro, entre irme a pelear con un delincuente que tiene poder de fuerza y que me puede matar, con un narcotraficante que tiene un poder brutal en el territorio donde yo estoy, mejor me desquito con el que está manifestando. Pero esto Súper demuestra... claro el análisis, pero Sí, esto demuestra no sé, que... me gustaría que Sí. escucháramos a Pablo también, porque Si llegó me hace puedo rato. redondear la idea, Y- una cosita, es que el diagnóstico suyo demuestra de que esto que nos hemos hecho leso por años, porque éramos un país distinto al que realmente éramos, nunca ha hecho que nos modernizáramos y tuviéramos policías como corresponde. Yo soy testigo, ¿se acuerdan del caso La Cutufa? Sí. Porque ese me tocó oírlo a mí porque fue allá. Corrupción. Ya, no solo corrupción, sino que yo veía cómo las investigaciones se paraban y se tapaban las pruebas O sea, entre carabineros e corrupción e investigaciones. impunidad. Exacto. O sea, una cuestión increíble, yo lo Ecuación veía. perfecta. Segundo, por ejemplo, en el caso de la Policía de Investigaciones, un alto número de la gente que trabaja ahí se llaman asistentes policiales. Esos son funcionarios a contrata, tipos que andan armados y no tienen... No hay una escuela de suboficiales que los entrene y que además les dé las garantías como policía. O sea, no estudian y no tienen garantías porque son a contrata. O sea, es una cuestión de loco. Bueno, lo mismo pasa con los carabineros, que para poder más carabineros, porque todos los gobiernos de todos los colores, estas grandes campañas. Yo soy crítico, por ejemplo, y es un ejemplo. Hace 2 o 3 semanas atrás veo al intendente, que le tengo mucho aprecio, no lo he podido ubicar, De para Santiago. decirle, de Santiago, con la subsecretaria, mostrando a la prensa lo que hacen los drones. Pero por favor, si tú estás trabajando en combatir con inteligencia, no le podéis decir a una persona que es delincuente qué es lo que vas a hacer. Mira, los drones asentar y tal cosa. O sea, les dicen, muchachos, no se saquen la capucha, por favor, porque lo estamos filmando. Bueno, pero además estamos hablando de una inteligencia que está desmantelada, o sea, una inteligencia que Ustedes saben que la ANI no existe. no tiene agentes. La Agencia Nacional de Inteligencia de Chile ¿Dónde no está? tiene agentes. ¿Existe? Renunció el director hace Oye, Bueno, pero- escuchemos a Pablo. Pablo. Tiene agentes. Pablo. Begoña había pedido la palabra. Sí. No, Sí, pero perdón, Pablo, sí, por sí. favor, Por favor. no, bueno, es que Sucumbió, me pasa que sucumbió. Estamos en es épocas de como- feminismo. Está bien. Son tantas cosas que no sé por dónde empezar, pero sí quisiera hacer un alcance de lo primero que partimos conversando que tiene que ver con el tag, que hay que tener mucho cuidado con los discursos que vamos construyendo, porque no porque fuéramos un país que tiene un PIB, que significa, o que tenemos una ganancia de $25.000 anuales, Ingreso. ingresos per cápita,
corresponde que haya ese nivel de usura, por ejemplo, en carreteras. No porque podamos pagarlo está bien. Que no lo podemos Y pagar. no, no es verdad que lo pero podemos aunque pagar. pudiéramos, No es aunque pudiéramos es inmoral y eso no puede ser. No podemos escondernos y quedarnos tranquilos en si yo puedo pagar, si yo tengo una tarjeta de crédito, si yo tengo una línea que me cubre, dale, que otro. Eso es usura, eso es abuso, eso es ir normalizando cosas que tarde o temprano pasan la cuenta como nos pasa hoy día. Y yo creo que el tema del narcotráfico es un tema que efectivamente nos superó a todos porque de alguna forma también hemos caído un poco en esta, como en pisar el palito de Hollywood, de creer que el narcotráfico es Pablo Escobar, de creer que el narcotráfico, que el narcotraficante que tenemos es el Chapo, es el que tiene, Que es Pablo Vidal, no que va a Pablo tener Escobar. como finalmente granjas con animales y qué cosas. Y el Y se te narcotráfico... olvidaron las mujeres, porque siempre tienen unas Y mujeres siempre muy mujeres exuberantes, como exuberantes de fondo y que se mueven en abuelitas que son las helicópteros que y venden. todo. Y el narcotráfico está presente en nuestro Chile hace ¿Y el mucho banquero rato que y lava de el dinero? miles de formas. ¿Dónde está el banquero Exacto. que lava el dinero? Entonces, creo que tenemos que empezar a aterrizar también y dejar de lado las caricaturas. Lo que pasa es que el narcotráfico... Dejar de creer que si no es eso, si no es así, si no es eso lo que vemos, entonces no es narcotráfico. Que si en las poblaciones hay un tipo de droga y no otro de consumo masivo, también hay una ideología detrás de eso. Eso también hay que preguntárselo. ¿Por qué en las poblaciones se consume un tipo de drogas y ese mismo narcotraficante vende otro tipo de drogas para la clase alta? También hay una ideología ahí detrás, porque hay un daño que es distinto, hay una perforación que es distinta. Y eso también tenemos que verlo. Sin duda. Pablo, yo creo que aquí se está estableciendo un diagnóstico bien crudo, pero me parece que lo más cercano es la realidad. ¿Cómo te llega esto a ti? Porque estamos hablando de paz social, de lo crudo que es levantarse hoy día y ver cómo Chile se está quemando y se está destruyendo. Sí, la verdad es que me ha sido difícil las últimas semanas tratar de dar tantas respuestas, porque creo que lo más honesto que podemos hacer hoy día los políticos es decir es que no teníamos la respuesta. Teníamos los diagnósticos bastante claros y lo que pasó es que hoy día se puso todas las cartas sobre la mesa al mismo tiempo, Sí. de una manera bastante explosiva. Yo venía recordando conversaciones que tuvimos aquí en este estudio durante el año. Y todos los temas que ustedes acaban de mencionar los hablamos. Los hablamos cuando comentamos los narcofunerales, los hablamos cuando pasó lo del Compin, lo hablamos incluso cuando hablamos la primera vez que vinimos y había sido el abuso de los medidores eléctricos. Exacto. Hablamos también del tema de la rebaja de la dieta, que hoy día se va a votar de hecho en la Cámara. O sea, muchas de las cosas que sabíamos estaban ocurriendo no las tomamos con el sentido de urgencia Pero que ahora tenían. explotaron todo en el mismo momento. Y yo creo que hayan explotado en el mismo momento tiene una componente que quizás ha costado decirlo y que tiene que ver con lo que dice Manuel José. Acá hubo grupos de personas que se aprovecharon, se alimentaron de la legítima demanda social por más justicia o por fin a los abusos para poder aprovechar de hacer actos delictivos. O sea, lo que vimos ayer no es protesta social. Lo que ayer vemos es delincuencia. Pura y dura. Es pura y dura delincuencia. Y entonces la respuesta automática que muchos dicen, entonces hay que sacar a los militares a la calle, entonces Carabineros tiene que reprimir, y la respuesta no va para ahí. Si la espiral de violencia nos tiene hoy día donde nos tiene, a 40 días del estallido. Acá yo creo que hay un gobierno que no ha dado la gobernabilidad que uno espera. Acá yo no puedo echarle toda la culpa al presidente Piñera o al gobierno, al gabinete. Acá todos tenemos que colaborar y hay una respuesta clara en el tema del acuerdo por una nueva constitución donde Pablo, fuimos capaces de pero construirlo. si es pura delincuencia, perdona que yo te hago Sí. esta pregunta, porque hay que adelantar algo, ya. Ustedes, ningún político tenía una respuesta, habían puros diagnósticos. Pero en este minuto estamos con un problema real que está provocando angustia, ¿no es así? Sí. O sea, hay delincuencia dura, están sacando armamento y están atacando de una manera organizada, delincuentes, centros de ciudades y población. Y comisaría. Entonces tú dices, Hospitales. están atacando sectores y están provocando angustia. ¿Qué se hace? Sí, lo que pasa es que lo que ¿Cómo yo lo Porque hacemos? lo que Que es tenemos, importante. porque es importante, porque lo que tenemos Exacto. es que hay un cuerpo de carabineros que ha sido duramente cuestionado por la violación a los derechos humanos, y entonces, si ese cuerpo no es homogéneo, está desmotivado, no tiene ética, está con rabia, porque los oficiales Están se han cansados. robado la plata. Sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo lo que creo es que respecto, por ejemplo, al tema constitucional, se abre una puerta para poder entender que si éramos capaces de ponernos en la misma mesa con un objetivo común, podíamos construir una solución, entre comillas, legítima. ¿Y la lo que agenda yo espero es social darle, dónde está? pero por eso te quiero contestar.
en la agenda social que no ha existido. Porque digamos la verdad, lo único que hemos visto hasta ahora es el presidente tratar de empujar su agenda previa con un poquitito más. Par de cambios. No ha habido una verdadera agenda social. Bueno, tenemos que construir una agenda social legítima. eso no cambia? Pero, Porque pero, yo pero, creo que déjame, estamos hablando déjame, del Rodrigo, orden público. Sí, pero quiero- perdona, quiero llegar allá. quiero interrumpirte un Es segundo. que no podría mira. llegar al punto del orden público porque creo que esa es la pata coja de esta mesa. Porque mientras el gobierno no tenga claridad respecto a cómo vamos a enfrentar una agenda social que le permita, por ejemplo, a la Mesa de Unidad Social, junto con organizaciones sociales como las que dirige Rodrigo Jordán y otros, como los partidos políticos, ponernos a trabajar en una verdadera agenda social, es difícil priorizar el orden público pero yo porque tengo- se ha deslegitimado. Perdón, Pablo, por el perdón, actual de las Pablo, políticas. yo tengo un punto. Estamos hablando que el narco se mete y al narco Exactamente. no le interesa la agenda social. Necesitamos lo mismo en términos de orden y seguridad. Es que yo ahí no Necesitamos estoy- sentarnos a la Pablo. mesa, expertos, políticos, pensar cómo logramos que Carabineros... Hoy día Carabineros no tiene ninguna legitimidad en su actuar porque le han quitado la vista a más de 200 y tantas personas. Y lo que necesitamos es que Carabineros pueda hacer el uso legítimo de la fuerza, proporcional, respetando los derechos humanos, pero que le permita inhibir al delincuente, pero hoy día legitimidad no tiene. Sí, pero ¿Cómo Pablo, la reconstruimos Pablo, rápido? perdón, pero esta situación que está muy a la luz pública, No da tiempo. yo aquí estoy hablando como No da chileno, tiempo. yo pongo la radio, pongo la tele y la verdad que yo precisamente en algún momento ya lo quiero apagar, porque definitivamente la angustia se apoderó de todos nosotros y de verdad que estoy representando a la gente que nos está viendo en la casa. Yo creo que la agenda social es absolutamente insuficiente, yo creo que eso ha quedado demostrado y no ha habido la suficiente firmeza para generar tranquilidad en el futuro para los chilenos. Pero es que no ha habido Pero- agenda social. Bueno, ok, ponlo como quieras. No ha habido, insuficiente o no ha habido. Ok. Pero ¿qué vamos a hacer con la violencia desatada que hoy día estamos viviendo? ¿Hay alguna forma de que el gobierno, porque no vamos a recuperar el prestigio de la institución de Carabineros en 48 horas, pero existe una forma de unirse, reunirse, plantear alguien que diga, señores, esto se va a hacer así? Entonces la población, el chileno dice, uff, o sea, esto puede llegar a cambiar porque no se puede seguir viendo llamaradas en las calles. Si tú miras las últimas semanas lo que ha hecho el gobierno, mandar proyectos de ley, proyecto de ley, proyecto de ley, hay expertos en las distintas materias. ¿Por qué no construimos una mesa rápida para que se construya el acuerdo? Aquí te lo digo abiertamente, tenemos que colaborar todos los sectores políticos, con el gobierno, ¿Están construir todos esa alineados? conversación. No estamos alineados, pero yo estoy disponible Eso es grave, pues, a Andrea. que ocurra Es que por esa eso lo conversación. Eso es grave, pues. Pero ¿Están por eso, todos en la misma línea? si hoy día el ministro del Interior nos convocara a una conversación para hablar de estos temas, por supuesto que tenemos Sí, el pero deber aquí- de ir, pero aquí hay- pero ¿quién gobierna? Pablito, hoy día mira, en yo fui Chile? a un programa. No gobernamos ayer. nosotros. Pablo, yo ayer fui a un programa. Y habían dos Nos personeros. pusiste el gorro, Oh, claramente. Sí, Pide- No, dos se ha paseado por personajes todos los importantes. Y la verdad es que aquí hay que pedir responsabilidad. Porque es súper fácil. Algunos creyeron que esta era la papa para ganar el gobierno y que se cayera el gobierno. Si se cae el gobierno, se cae la institucionalidad. Y súper carepalo, porque en el fondo eran los creadores del CAE. Porque, a ver, esta crisis le hubiera pasado a cualquiera y es un tsunami. ¿Por qué? Porque nos hicimos los tontos de un país que no éramos. Y no éramos, entonces como teníamos $25.000, podíamos comprar... Que no es los cierto? tenemos, ¿no Que es no los cierto? tenemos. Porque eso es Serán una falacia. Serán 8.000 con No, suerte. no, porque es una falacia. Es una falacia. Porque si tú lo ves, realmente hay un 1% que Sí. concentra una Lógico. riqueza Promedio. desmedida. Pero sí, mire, Promedio. yo me acuerdo que yo fui muy criticado porque cuando el presidente Lago era presidente dijo, vamos a ser desarrollados en 20 años. Yo dije, pero parece que no ha salido de la casa. Y lo mismo dijo el presidente Piñera y repetí lo mismo. Dije, vengan a las poblaciones. Yo les conté el otro día que el ejercicio que he hecho, yo invité a algunos embajadores antes que quedara la grande. Porque parezco la Yolanda Sultana en esta cuestión. De era el jugado loto porque me la iba a ganar. Invité al embajador de China, invité al embajador de España, al embajador de Italia. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a conocer otro Chile. Salgamos de Isidora Goyenechea. Sin ninguna amargura social. Compadre, vamos al auto y los paseé por... Basta. Estaban impresionados. No conocían ese Chile. Entonces les dije, los $25.000 per cápita en que hemos planificado todo, no existen. No, pero no Estas existen. personas no tienen ni 8.000. Pero ¿cuál es el problema Ahora, que tenemos perdón, hoy día? perdón, senador, que los embajadores no conozcan ese Chile no me parece tan complicado como quienes toman las decisiones respecto Pero al lo país tengo no clarísimo. conozcan ese Chile. Pero, a ver, pero si en Chile llevamos engañándonos 30 años, cuando uno decía que aquí habían dos Chiles, a mí me trataban de Senador. traidor y lo usaban. Pero ¿qué es lo que, aquí es lo que Pero quiero ver? volvamos Es que hay un a llamado a la Carabineros. oposición y a todos, ante Carabineros, es que seamos responsables porque si nos juntamos y que hay alguien que quiera sacarle punta al lápiz, nos vamos a hundir todos. Aquí no van a respetar a nadie. Es ver cómo vamos a hacer una agenda social que realmente le cambie la vida a la gente y que sea sustentable en el tiempo. Y lo otro, ¿cómo apoyamos hoy día a los carabineros como están? Pues saben que yo vi
personalmente, valga la redundancia, ver cómo los carabineros de las 20 comisarías se defendían a peñas casos de 35 chiquillos que los tuvieron 3 horas encerrados. Ya, ¿y cómo se puede hacer? Hablemos en concreto. Con porque mientras- protocolos. Yo creo que estamos en un problema, porque este gobierno, y hay que asumirlo, yo encuentro que fue muy bueno, asumió inmediatamente los efectos de la operación Huracán. ¿Y qué hizo? Villalobos para afuera. Y sacó una enorme cantidad, Un alto y mando. sacó a un alto oficial, a un oficial que no estaba en la quina, porque hay que decir, ¿cómo funcionaba la corrupción en Carabineros? Bruno Villalobos era el jefe de la mafia. Preparaban una quina en que el presidente tiene que escoger al próximo director general de la quina. Sí. Prepararon una quina en que no hubiera ninguno que estuviera comprometido con la corrupción. O sea, el que llegue no va a tirar el mantel. Bueno, llegó Hermes Soto y tiró del mantel. Desgraciadamente le hicieron lo que pasó con la muerte de Catrillanca, con la dramática muerte de Catrillanca, que no es solo la muerte de un joven mapuche en una operación de guerra deleznable. No, fue un montaje en el que se pretendió engañar a todo el país diciendo que era un enfrentamiento, ¿se acuerdan? Sí. No hubo enfrentamiento, no había nada, pero se pretendió mostrar como que había un foco casi de cuasi guerrilla en Temucuicui. Falso. ¿Qué hizo el presidente de la República? Con el dolor de su corazón sacó a Hermes Soto para afuera y hizo otra corrida. Bueno, ahora les da susto hacerlo, hay que reconocerlo porque están desbordados, están absolutamente Y no quedan sobrepasados. oficiales ya, pues sí. Entonces yo creo, oficiales hay. Sí, Mira, pero generales. la renovación que hubo Generales, que fue de Perdón, casi una década. Yo voy a decir, aquí, producto de este cambio, hay generales que no están comprometidos en corrupción. Hay donde poner. Vivanco, en su informe, José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, acaba de decir que se titula su informe, interpela a una reforma De Carabineros. integral de Profunda, Carabineros. profunda. Todos lo sabemos. Sí sabemos que esto no puede seguir, pero nos da susto. Sí, lo que pasa es que... Porque las calles como quedan. Mónica, Entonces yo creo que esto requiere de un plan, ahí sí que yo creo que requiere de mucha valentía, pero que haya un plan, porque Carabineros tiene hombres que lo puedan Sin conducir y que le puedan decir, salgan a la calle con este compromiso. Aquí no va a haber ni un peso más que va a ir a los bolsillos ni a ningún alto general, ni alto oficial. Aquí todo va a ir para mejorar la calidad de vida de los carabineros, para que ustedes respeten los derechos humanos, tengan mejor preparación y para que recuperen Mónica, la credibilidad y el respeto de la ciudadanía. Pero eso requiere de un plan integral. integral. Justamente ahí quería ir, porque Estamos contra el probablemente, Pero hay probablemente generales, la hay modificación- generales. ¿Coroneles también? La modificación de Carabineros está inserto en un plan integral donde está el tema social, donde está el tema del orden público. A mí me parece que el gobierno y algunas personalidades del gobierno muchas veces se comportan como esas personas del mall de la dehesa. O sea, viendo esto muy lejos, como que estamos hablando de otro país, de un país donde la verdad no pertenecemos. O sea, de que efectivamente se toman decisiones a muy larga distancia, ¿no? Y parte del problema tiene que ver con eso. Pero también al mismo tiempo, yo también creo que esto pasa necesariamente por la construcción de un relato. Si es que el gobierno hoy día no tiene un relato, no tiene un relato respecto de cómo enfrentar la crisis, ni qué va a hacer con esta crisis, cómo la va a capitalizar. Y cuando uno entra en una crisis social sin relato, pasa lo que ha pasado en las primaveras, en diferentes partes del mundo, ¿no? No se institucionaliza nada, es el desgobierno absoluto y finalmente los países no ganan nada. O sea, hoy día las primaveras que se iniciaron también a través de redes sociales por otras razones, Los países árabes. son proporcionalmente distintos a lo nuestro, en fin, son culturales, pero no se institucionalizan y finalmente terminan en lo que hoy día tenemos en diferentes partes del ¿Y mundo. quién termina llegando al poder? Los Los más populismos, radicales. Los más radicales. Los más radicales. O populistas. En fin, o sea, es necesario institucionalizar un relato de cambio. O sea, está en peligro una democracia. Exacto. de Sí, pero verdad. por todas maneras. Lo que está en Absolutamente. peligro en Chile Claro. hoy día es Absolutamente. la democracia. Hay que defenderla. O lo asumimos o no. Y nosotros hundimos. tenemos que defenderla. Sí. Nos ha costado demasiado.
Nos ha costado muchos muertos bueno tener llegar al esta punto, democracia. Mónica, qué bueno llegar al Eso punto. es lo que está en peligro hoy día. O sea, el relato de cambio que la calle exige, ese relato de cambio profundo, pero no mover 2 chauchas para acá, ni 150 pesos para allá, no. O sea, o la institucionalidad del país integra esta necesidad de cambio estructural, o la verdad, nuestra democracia está en peligro. Sí. Y eso es lo que no hemos visto de parte del gobierno y en la oposición tampoco. Y que seguimos por decir, día. ok, el cambio es un hecho y hay que tratar de integrarlo en la institucionalidad que ya tenemos de la manera como sea, Y, espérate, Ya, ¿qué pero falta para eso entonces para que eso hay que ser ocurra? práctico. Perdón, Tenéis toda la perdone, razón y yo Manuel comparto. José, Sí. Perdona, esto solamente como ciudadana. Pero si todos estamos aquí como ciudadanos, Sí, ¿no? no, pero de todas maneras, claro. Pero Si ustedes no, no son los- estaríamos. Claro, tienes toda la razón. Ya, pero no. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando hacemos todos estos análisis que se agradecen, y tú dices, falta mira, bueno, pero ¿cuándo va a ser? Porque yo estoy esperando que el gobierno lo haga y yo estoy esperando que ustedes lo hagan porque mientras más horas pasan, más ciudades se queman. Es que lo que yo creo, Carla, respecto a eso, y estando totalmente de acuerdo con el análisis de José Antonio, es que no puede seguir el gobierno tratando de picotear soluciones a ver si encuentra la solución que destrae el conflicto. Esto es como si fuera un plan. Respecto del orden y seguridad, la inteligencia es un proyecto de ley que está ahí y hay que abordarlo en sí mismo. La reformulación de Carabineros. Ayer lanzan este proyecto respecto a la Fuerza Armada el mismo día que tenemos el informe de Human Rights Watch. Sí. Entonces tenemos que abordarlo como un plan integral que permita garantizar los derechos humanos, pero darle también herramientas a la policía. Son juntos. La agenda social es junto. Es todo ahora, es ayer. El gobierno ha sido lento en gobernar y yo insisto con algo. Si el gobierno hace un llamado estructural como el que plantea José Antonio, es nuestra obligación como oposición concurrir ese acuerdo. Y quien se quiera quedar afuera tendrá que tomar decisiones y explicárselo al Pero país. esto hay una cuestión que no aguanta un día más, Pablo. Pero no ha ocurrido. Y el pillaje. El pillaje no aguanta un día más y hay que No tomar aguanta un día acciones. más. Hemos visto que a raíz de todo lo que ha pasado hay una policía sobrepasada, también hay dificultades para aplicar el control del pillaje porque en efecto creo que no había una estrategia distinta a esta que nos llevó a una violación de los derechos humanos, como denunció Human Rights Watch, y en el fondo estamos en un estado de inacción. Ayer lo que vimos es inacción de quienes nos está gobernando para poder frenar una circunstancia que va avanzando, que no está parando, que no tiene respuesta y que ya no basta simplemente con tener el diagnóstico Mira, claro. te digo una cosa, No basta ayer- simplemente con saber dónde está la raíz. Aquí tenemos que actuar ya con medidas prácticas y concretas y no sé cuáles son y el gobierno tampoco. Y lo que tú Ese es estás el problema. Rodrigo, lo que estás diciendo es lo que está sintiendo todo Chile. Oye, Lo que tú estás diciendo es lo que está sintiendo ¿sabes lo todo que Chile. necesitamos? Toda la gente que está viendo la tele está sintiendo exactamente lo mismo que tú. Mira, ¿sabes lo que necesitamos, perdón, hoy día yo creo? Es lo siguiente. Tú acabas de decir una cosa muy clara. Unirnos para combatir el pillaje. Porque todo lo que hemos hablado acá no es de un día para otro, porque es cierto. Pero hoy día estamos en manos de un pequeño grupo de delincuentes. Y no hay ninguna. A mí me llegó... ¿Será tan pequeño a esta altura? Perdón, yo quiero aclarar algo. Yo- Aquí estamos mirando... Lo que pasó anoche eran puros Yo delincuentes. los invito... No No, eran porque tú gente no protestante. puedes decir eso, senador. Discúlpeme. Porque usted no estuvo en La Serena, no estuvo en Valparaíso, no estuvo en todas ¿Y partes. quién crees tú que es, Mónica? Es que yo tampoco lo sé, porque yo tampoco estuve. Entonces no voy a entrar con una bola de cristal. Lo que yo sí sé... Pero la acción es usted otra la tiene cosa. que definir. ¿Qué cosa? ¿No será, Mónica? Es otra cosa la que yo sé. Están mirando en menos al grupo de narcotráfico. Pienso lo mismo. Ah, ¿Y Sí, por po. qué lo voy a decir? Diga. Mire, estamos al lado de Perú y de Bolivia. Son el primero y el tercero está peleando con Colombia en primer lugar de producción de coca. Pero están entre los 3 primeros países productores de coca del mundo. Estamos al lado de Argentina, uno de los principales puertos de embarque hacia Europa de coca. Chile no es una plaza como pensábamos y soñábamos antes en nuestra fantasía del país que no somos, Solo de paz. un país solo de paso de lavado de dinero. No, Que se eso es lo que se consume planteó mucho más veces. muchísimo. Quiero decir responsablemente, en este país, en las investigaciones que hicimos en CIPER, descubrimos que había hospitales donde había un dealer por piso. O sea, tú no necesitas ir a La Legua, a Patronato o donde tú quieras a comprarla. Te la traen, ¿ya? Abarca todos los estamentos. Pero lo que quiero decir es que el narcotráfico es un negocio. Si tú miras lo que ha pasado en los otros países, en nuestro barrio, y somos de este barrio, Sí. va carcomiendo. O sea, finalmente tú tienes, por ejemplo, las instituciones. La gente entra a la municipalidad, al juzgado y sale. Hay jueces que firman, hay intendentes, hay gobernadores, hay alcaldes.
tramoya de teatro. Es un estado paralelo, básicamente. Tramoya de teatro. Porque las decisiones de esa justicia están cooptadas y decididas por la mafia del narco. Porque las decisiones de ese alcalde y quien es electo alcalde y quien es electo autoridad, las decide el narco. Es un Estado dentro del Estado. Decide quién vive y quién muere. Y matan sin piedad. Bueno, esa definición... Mónica, lo que acabas de es que decir esa- es... Es que estoy... Eso Lo no acaba de es. decir. Es que estoy diciendo cómo es cuando tú permites que el narco entre, Exacto. porque es una pelea territorial. Entonces, ¿cómo empieza? Y el narco entra donde el Estado Así. no llega. Yo decía la otra Oye, vez. yo fui amenazado de muerte varias veces por combatir eso. Bueno, cada porque, supermercado, nunca mis decisiones fueron tomadas cada por él. banco, cada farmacia, cada institución pública que quemaron en una población donde hay narco, no se vuelve a construir. El Estado retrocede. ¿Y quién toma ese poder? El narco. Entonces, por favor. Yo sé, miren, el otro día yo estaba hablando en un diálogo en el parque. Y se acercaron 3 personas distintas cuando terminé a decirme, señora Mónica, no hable más del narco. Por favor, la van a matar. Y decía, pero qué cosa más rara. O sea, pero son personas que saben. Entonces, estamos haciéndonos de nuevo nosotros también tontos con una realidad que viven algunas poblaciones en Chile. Hay algunos sectores en donde en la noche el dueño de la calle no es la autoridad, ya. Eso hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, lo que estoy diciendo, no lo miremos en menos, porque es un negocio que mueve millones de millones. Pero ahí hay un tema Pero- bien particular. pero Usted ¿sabe? ha dicho una cosa, senador, que Sí. es bien relevante. Me parece que esto está asociado al miedo. O sea, lo que acaba de decir Mónica, yo tengo la sensación de que esto está asociado al miedo, porque en la falta de toma de decisiones, me imagino que hay una barrera ahí, es atemorizante. O sea, aquí hay amenazas de muerte permanente en personas que dirigen, alcaldes, no tengo idea. Pero cuando tú hablas de esto, entendiendo que asumes también toda la responsabilidad personal de decirlo sin ningún tapujo, ¿cómo se puede profundizar un análisis tan grave? Porque hoy día estamos viendo que, al parecer, la reacción violenta tiene que ver con una agenda social y al parecer no es tan así. Son 2 carriles distintos. ¿Cómo se puede profundizar un análisis tan crudo como que estaba haciendo tú? Por eso que urge que tengamos inteligencia. Exacto. Inteligencia nacional, no para combatir a ese enemigo subversivo que yo no sé. No, para combatir al verdadero enemigo de los chilenos. Porque quedamos, Mónica, con el modelo de los 70. Es que estamos pegados con una guerra que ya no existe. Entonces, La Guerra seguimos Fría se viendo en el acabó. otro el enemigo. Es cierto. Perdón, pero aquí perdona, hay una cosa muy breve Vale. solo. Y el tema de inteligencia, yo creo que el dato es clave respecto del dinero. Porque esto no es solo policías y armas, y aquí ya lo vimos cuando fueron los narcos funerales, es cómo puede ser posible que el Estado chileno no tenga un rastreo a través de impuestos internos respecto de cómo esa plata se Claro. mueve. Ya, pero Perdón, estamos y el tráfico hablando- de armas que estamos llenos este año. Llenos. Oye, yo comparto todo lo que ha dicho la señora Mónica y lo venimos denunciando hace mucho tiempo, el tema del microtráfico, el narcotráfico, sobre todo el microtráfico, que tiene penas que son vergonzosas. Acuérdense cuando Emilio hizo un programa en que veía cómo vendían, era evidente que el tipo tenía guardado a una cuadra la droga y esto cuando lo pillaron no tuvo ni media hora. ¿Por qué? Porque eran tantos gramos. Pero hoy día tenemos un tema de urgencia. Ese es el país que tenemos que rearmar. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque claro, hay algunos narcos que se aprovechan, pero los que uno ve, los videos que vimos afuera recién, se acuerdan del auto que entró a una carnicería a Doña Carne, esos son delincuentes. ¿Y cómo combatimos la delincuencia? Porque ayer, por ejemplo, a mí un general me escribe la orden que les mandaron a todos los oficiales, un ex general, ya no es general, de lo que estaba pasando en este mall que atacaron. Y al final el carabinero decía, nos vamos. En el Belloto. Claro, nos vamos, nos Quilpué. tenemos que ir. Somos en Quilpué, ¿no? Quilpué. No estamos obligados a lo imposible y no tenemos cómo, no tenemos gas, no podemos usar ningún arma, por lo tanto, nos vamos. Pero, Y mire, se fueron. pero fíjese, Se perdón, es fueron. que es bien curioso eso. Qué Entonces, bueno que tocó el ¿cómo- punto. cómo se arma Es bien curioso para porque que- mientras el tema del Belloto, mientras pasaba el tema del Belloto, ¿no? Y donde los carabineros en este audio, ¿no? Dicen que se retiran, suena mi teléfono a las 9 de la noche. Yo lo voy a contar aquí porque fue así. Contesto, un hombre desesperado al otro lado de la línea, que no sé cómo se consiguió mi número, tampoco se lo pregunté producto de su nivel de desesperación, y me dice, mi mujer
acaba de ser baleada en la cara, le dispararon una bomba, molotov. Lacrimógena. Caso de San Bernardo. Perdón, una bomba Lacrimógena. lacrimógena, perdón. Estoy desesperado aquí en el hospital de San Bernardo. O el Pino o el El Pino. Parroquial, uno de los Era dos. el El Pino. Pino. Nosotros somos trabajadores de Carosi, yo me había ido a la empresa, ella evidentemente salió más tarde, trató de esquivar una manifestación y salen en algún momento entre delincuentes, carabineros, se arma ahí una trifulca y le llega una molotov, una lacrimógena en la cara que termina con uno de sus ojos, el ojo izquierdo, y prácticamente la destrucción completa de su nariz. Yo primero le dije, bueno, cálmese, el hombre estaba muy angustiado, él quería dar a conocer el caso. Entonces y me dice justo, viene llegando Nora Cuevas, que es la alcaldesa de San Bernardo. Entonces digo, páseme a la señora Nora para poder hablar con la alcaldesa, entendiendo que iba a estar más tranquila y que me podía contar detalles para yo ir chequeando la historia, ¿no? Bueno, hablo con la alcaldesa, en fin, y yo lo ayudé y lo derivé aquí a prensa para que investigaran, contrachequearan los datos, en fin, en las condiciones en que fue. Bueno, y se ha abierto una investigación respecto a eso. Pero lo que uno se pregunta, y es una duda que yo tengo, no responsabilizando a ningún agente de seguridad, pero uno a veces ve presencia policial, por ejemplo, en una marcha de parvularia, por ejemplo, en el caso de esta señora que iba a su trabajo, digamos, y no puede, se están sobrepasados en un centro comercial con 50, digamos, encapuchados. Entonces, uno dice, bueno, no tiene sentido, digamos. Me gustaría saber que Carabineros me diga qué está pasando. Punto clave. ¿Por qué tiene agentes para poder interrumpir una marcha de la educación de párvulo? Y no para... Y no tiene para estrategia detener a un grupo detonar a un delincuente. grupo delincuente en un centro Pero comercial. bajo santo.